Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Arico Pizarro y hoy te mostraré mi hotel favorito de todo el viaje que hice por Japón, Hotel HAL City Tokyo Toyosu, hotel relacionado con HAL, Japan Airlines, con un desayuno buffet y con el mejor inodoro inteligente que vimos en todo Japón, un water de $2000. Fue toda una experiencia. Aquí me ven junto a Belén, mi pequeña hermanita, martes 29 de octubre de 2024. Hicimos juntos estas vacaciones. Esa tarde llegamos desde el aeropuerto de Narita en Tokio, combinando distintos medios de transportes, incluyendo mi tren urbano favorito de todo Japón, el Yurikamome, que es un tren automatizado con neumáticos y con unas vistas espectaculares. El hotel está entre las estaciones Chiyomae y Shintoyosu del Yurikamome. Todos los días tomábamos este trencito. El hotel es una torre, algo grande. Justo esa primera noche Tokio nos recibía con lluvia. Un viaje bastante largo desde Santiago de Chile, cerca de 29 horas de vuelo, sin contar las escalas y las esperas, junto con los otros transportes desde Narita. Fue mucho. Por fin llegaríamos para descansar un poco. Esta es la presentación, habitación 1134. Adentro tenemos la tarjeta que sirve de llave y los cupones para el desayuno buffet. Nuestra habitación se llama Moderate Twin. Es una habitación de 2 camas con baño privado, la más básica entre comillas de este hotel, pero es tan buena que nos pareció lo mejor que vivimos allá. Teníamos muchas comodidades y un buen espacio para movernos. Allá los hoteles suelen tener habitaciones más compactas o pequeñas. Esta tiene cerca de 24 metros cuadrados. Tenemos una ventana con unas vistas muy lindas de la ciudad y un sillón cómodo para relajarnos y disfrutar de estas vistas, entre muchas amenidades que veremos. Cuando llegamos, yo me quedé en la habitación y grabé todas las cosas que tenía. Lo veremos todo. Y Belén fue a una tienda de conveniencia, un konbini como les dicen acá, para comprar nuestra primera comida en Japón. Un verdadero banquete pensando en que al día siguiente íbamos a Disney. Llegamos y al día siguiente íbamos a Disney. Había que tener mucha energía. En el primer piso, el hotel tiene una tienda Lawson que funciona 24/7. El konbini. Esto lo compramos sin salir del hotel y los microondas también están en la tienda por si acaso. Tenía manzanas de Aomori, es similar a las manzanas Fuji que comemos en Chile, súper ricas. Y de esta tienda también me gustó este pastel, que compré cada vez que pude hasta que ya no lo pillé más. Las vistas son muy lindas. La zona donde estamos es una isla artificial. Odaiba y Toyosu están en tierras ganadas al mar. Odaiba es la zona futurista de Tokio, y aunque el hotel no está precisamente en Odaiba, sino cerca, Toyosu es donde está el mayor mercado de pescados y mariscos, y de todas formas esa atmósfera de Odaiba nos rodea y nos envuelve. Desde mi ventana pude ver el tren Yurikamome en el viaducto elevado y disfrutarlo de noche, disfrutarlo de día. Cuando niño yo soñaba con tener un departamento con vista al viaducto elevado del metro, de la línea 5 de Santiago. Y ahora sin quererlo tenía vistas al tren más lindo de la ciudad. ¿Cómo no enamorarse de esto, cierto? ¡Qué hermoso! Algo a notar es que en Japón, dentro de las casas o habitaciones de hotel, tú no usas calzado. El hotel te da pantuflas, es algo cultural, te sacan los zapatos y te pones pantuflas. En el mueble o escritorio, yo me dediqué a abrir todos los cajones para ver qué había. En esa misma línea cultural, los hoteles incluyen pijama y te lo cambian o renuevan todos los días. También, de todos los hoteles donde estuvimos, estos pijamas de Hotel HAL City fueron mis favoritos. La textura de la tela era suave y agradable. Me sentí tentado incluso en comprar uno, al final no lo hice, pero todos los días dormías con pijama nuevo y era sumamente cómodo. Esto es la puerta de corredera del baño.
y en este lado la puerta incluye un espejo bastante grande. El baño también fue otra cosa para enamorarse. Nuestra primera impresión de Japón fue este hotel y fue una experiencia superlativa, tanto así que al final de mi viaje volví a quedarme en el hotel para que mi última noche fuera aquí. Así tanto me gustó. De los espacios es interesante notar que la ducha, el lavamanos y el inodoro están separados. Entonces si alguien se está bañando, igual puedes usar el inodoro o viceversa. Les conté que el inodoro es de otro nivel. Los baños en Japón son inteligentes, pero tienen niveles de inteligencia. Y este sería un genio porque el baño detecta cuando cruzas la puerta y abre el trono para recibirte. Es totalmente un lujo. Estos inodoros inteligentes, el nombre es washlet, funcionan con electricidad y hay una conexión extra de agua para las funciones de bidet. En Japón la mayoría de los baños son así, pero tienen distintos modelos y gamas, altas, gamas bajas, con más o menos funcionalidades. Estos inodoros incorporan bidet, pero con una barra o varita que se despliega y va tirando los chorros de agua. La barra también tiene funciones de autolimpieza. Algunos baños tienen controles en el costado de la tapa y los de gama más alta como este tienen control remoto. Este tiene el control puesto en la pared, pero también existen otros controles tipo televisión. En el costado tengo dos papeles higiénicos de un papel suave, agradable al tacto, y aquí tengo el control remoto de este inodoro inteligente, Toto. Toto es la marca. Esto controla el inodoro inteligente. En la parte de arriba tengo las funciones de tirar la cadena, donde dice flush y aparecen unos remolinos. Está la versión normal, light que ocupa menos agua y eco que también es de ahorro de agua. Oscillate es la oscilación del bidet, del chorro, y el otro botón es para abrir o cerrar la tapa. Los controles de abajo son la función del bidet. Aparece un trasero con un chorro normal y otro chorro suave. Front, donde sale una mujer, es para un chorro que va hacia adelante, de limpieza íntima. Puedes controlar la presión del chorro y la posición del chorro con niveles a través de estos botones. Y para finalizar los chorros de agua, aprietas stop y ahí se termina. Como extras que no se notan en las imágenes, el asiento del inodoro está tibio, tiene temperatura. El chorro del agua para la limpieza es de agua tibia y debe tener un sensor porque si accionas el bidet y no estás sentado no funciona. Para evitar que tiras el chorro hacia afuera, tienes que estar necesariamente sentado en el inodoro. Es una maravilla, cambia mucho la experiencia de ir al baño. El modelo específico es Toto GGJ, una versión de 2019. Busqué catálogos, en realidad me puse a cotizar como curiosidad, y en la versión actual de la serie GG, lo más parecido en funciones es el Toto GG3, de 340.000 yenes, un inodoro de unos $2.150 como referencia. En la ducha tenemos champú, acondicionador y jabón en estas botellas elegantes. Las duchas también son algo especiales. La temperatura está fija en 38 grados Celsius. Girando la perilla puedes tener el agua más fría o caliente, la perilla que está en la derecha, y mantiene temperatura estable donde la pones. Y hay dos duchas. En la perilla izquierda, si giras hacia abajo tendrás una ducha, y si giras hacia arriba tendrás la otra ducha que está más arriba. Como estoy con la cámara, no acciono la ducha de arriba para no mojar la cámara, pero ustedes entienden. Esto es la tina, que tiene el mismo tipo de llave y funcionamiento, y el tapón es mecánico, con botón. Si lo aprieto se acciona y el agua se va a salir. Como turista, en Tokio caminas mucho y los días son súper intensos, entonces un baño de tina viene súper bien. Realmente fui muy feliz en este viaje por Japón, fue un sueño hecho realidad y hasta me bañé con vista a la ciudad en este hotel. En el lavamanos tenemos jabón tipo espuma, es diferente del jabón de la ducha, y la llave de agua giras hacia arriba para la fuerza de chorro, hacia los costados para temperatura. El hotel viene con muchas amenidades, como esto es un tour por el hotel, las grabé todas,
Esto es para cuidado facial. Yo no lo usé, pero mi hermana sí y dijo que eran buenos productos. Hielo, le gustaron. Para cada uno hay cepillo de dientes, pasta de dientes, peineta y máquina de afeitar. La afeitadora yo sí la usé y era buena. Venía una toalla natural para el pelo, cole, cotonitos y debajo del lavamanos están las toallas de mano y toalla de cuerpo. También incluía una secadora de pelo y vasos. En el segundo día llegó una carta avisando que llegaron nuestras maletas, porque las enviamos desde el aeropuerto y que fuéramos a buscarlas en recepción. En Japón es común enviar las maletas de un hotel a otro, es un servicio de pago. En recepción está el aviso de lavandería y tienen el servicio Airporter para envío de maletas, es una empresa de envíos súper rápidos, aunque también es posible hacer envíos con otros como Yamato y la gente del hotel te ayuda a llenar los formularios. Junto con el personal humano del hotel había un afiche sobre el conserje virtual. A través del celular puedes revisar muchas funciones del hotel y su disponibilidad, aunque esto nosotros no lo exploramos mucho. Junto a la recepción, en el primer piso, el hotel tiene un restaurante. En las mañanas aquí funciona el desayuno y en las tardes y noches funciona como restaurante con menú a la carta. Nosotros fuimos a cenar en una de las tardes, nos dieron cubiertos de metal y palillos de madera. Puedes elegir lo que te acomode. La cena que pedimos fueron papas fritas, estaban exquisitas. El plato principal fue bife de carne japonesa que llegó con una salsa dulce. Adicionalmente venía con arroz y una sopa de choclo incluidas. Fue una buena cena para celebrar que estábamos en Japón. ¿Cuándo más vamos a estar aquí? Hay que disfrutarlo todo. La cena salió 13.160 yenes, pero por los dos. Y aquí no se estila dar propina. En Japón no se dan propinas. Para el desayuno nos dieron estos cupones que se entregaban al entrar. Nuestra estadía incluía el desayuno. Después de esto les contaré los precios. El desayuno era de 7 a 10 de la mañana y era un desayuno buffet. Yo le tomé fotos a todas las cosas que había para comer. De bebidas frías había leche, café, agua, jugo de tomate, jugo de naranja, té verde frío en distintas versiones. Al lado tenemos agua caliente, debajo hay calentadores, hay bolsas de té, Darjeeling, café, jarabe de goma y azúcar, y también hay máquinas de café. Una de ellas también servía leche caliente. De frutas había naranjas, melón, piña, y al lado había yogur natural. El yogur se hacía con leche de Hokkaido, una zona de Japón, y estaban los hornos para calentar el pan. Después repusieron los cereales, había avena, granola, chips de plátano y cereal genérico. Para nuestra fortuna había pan blanco y croissant. Para acompañar el pan había margarina, mermelada de frutilla, mermelada de durazno y romero, ambas con frutas de Yamanashi, otra zona de Japón. De ensaladas tenemos mizuna, cebolla, mini tomate, choclo, lechuga. Había aderezo de kiwi y aderezo de miel para las ensaladas, entre otras cosas. Más japonés, había warabi mochi, anko, que es una mermelada de porotos, harina de soja, azúcar morena. Y el afiche dice que hay dangos y agar con porotos rojos hervidos. Estoy leyendo lo que dice cada ficha. En la sección japonesa había natto, que es poroto fermentado, pigles nozawana, alga hijiki cocida a fuego lento, algas sazonadas, rábano, ciruela seca encurtida y huevos duros. Al lado, para acompañar, había salsa de soya. Existe omelette de huevo en forma de rollo, como rectángulo, y había pescado a la plancha, macarela o caballa, súper rico. Otro día cambiaron y en vez de macarela había salmón. Más adelante había camarones tempura, con salsa tempura y sal condimentada con matcha. Otro día, como variante, en vez de camarones, había brochetas de pollo a la parrilla. Había sal y salsa tare. Al lado había tazones con fideos udon y la sopa de udon, bien tradicional. Esto de acá es arroz con almejas. Decía que era una preparación tradicional e histórica de Tokio. Esto grande es sopa de miso. A los japoneses les encanta el miso. Y junto a la sopa de miso había fu,
un pan seco de gluten de trigo y algas. En otro espacio había un tazón de curry de pollo con leche de coco, es picante con algo de dulce, y otro tazón tenía guiso de pollo con verduras. En una zona había gachas chinas con leche de soya, pimienta con aceite de ají, eso debe ser hiper picante, había jengibre y picles chinos. Al lado había sopa de cebolla, consomé y un tazón que tenía crutones, un pan tostado chiquitito. En algo más occidental había tocinos y huevos revueltos. Junto a eso quedaban láminas de jamón de cerdo y albóndigas de cerdo. Hay salchicha, ketchup y mostaza. Por último, lo más importante es el arroz. Había arroz para acompañar lo que quisieras. En los cubiertos había palillos, cucharas, cuchillo, tenedor y las clásicas toallas húmedas o chibori para limpiar las manos antes de comer. Eso es el desayuno buffet y ahí ven a la Belén disfrutando. Yo comí bastante en todos los días en que pude disfrutar del desayuno. Todo estaba exquisito y la gente que atendía también era muy amable. Por mientras, veamos la ficha con precios y datos más duros. El desayuno buffet costaba 2.400 yenes para adultos, 1.200 para niños hasta 12 años. En nuestro caso, la estadía incluía los desayunos. La primera reserva fue de 4 noches en la habitación Moderate Twin, 2 camas con baño privado. Salió 108.528 yenes, precio por noche de 27.132 yenes, que son $173 o 171.500 pesos chilenos. Aparecen otras monedas. La segunda reserva fue una noche en la habitación Moderate Queen, esa ya veremos después, una cama grande con baño privado. Estaba yo solo y me costó 33.624 yenes, cerca de 215.000 pesos chilenos, y aparecen otras monedas. Como soy ordenado, hice una tabla con todas las estadías de nuestro viaje, con ciudad, hotel, estación de tren de referencia, tipo de habitación, noches, precio total de reserva, precio por noche y algunas monedas de referencia. Otoño 2024, que sería temporada media. Este es un folleto oficial. El hotel tiene 330 habitaciones con 3 tipos de habitaciones: Moderate, Superior y Deluxe, entre 21 y 38 metros cuadrados. Geográficamente, nosotros usamos este hotel para los días donde Belén quería ir a Disney. En el mapa vemos la estación de Tokio. El contorno verde es la línea Yamanote, que es una línea circunvalar y estructural de tren. Y en el extremo está Disney. El hotel nos queda justo entre la estación de Tokio y Disney. La conexión principal de este hotel y esta zona es el tren Yurikamome, el tren que se ve desde la ventana, que conecta con la línea Yamanote en Chimbachi y la línea de metro Yurakucho en Toyosu, entre otras conexiones. El hotel está a 30 a 40 minutos de la estación de Tokio, dependiendo de las combinaciones de transporte público que uses, y está a 30 minutos de Disney. En el supermapa, este hotel estará en la ubicación del Hotel Hall City Tokyo Toyosu. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Un tremendo agradecimiento a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a quienes se suscriben y también a todas las personas que han comprado mis libros. Gracias a ustedes he podido llegar tan lejos. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Ya, quedaron pendientes algunas cosas de la primera habitación. Estoy mostrando la cama, que era súper cómoda. Tanto la cama como las almohadas eran buenísimas, muy geniales. Junto a la puerta de entrada hay espacio para guardar cosas, perchero, un spray para refrescar la ropa, y junto con las pantuflas que ya vimos hay utensilios para asear y encajar zapatos. La habitación es climatizada, la teníamos en 23 grados Celsius, y en este panel se controla toda la electricidad de la habitación. Aquí apagué las luces. Al lado de las camas tengo luces regulables con perilla. Son luces de lectura, luces de pared, otro botón para apagar las luces de habitación, como el anterior. Existe un puerto USB y conexión eléctrica de 100 voltios, eso en cada cama. En la mesa velador hay un teléfono, pañuelos, un cuadernillo con información y un reloj digital Seiko, con hora, temperatura y día. Junto al sillón, el escritorio grande tiene conexión eléctrica y espacio para poner cosas.
se ve una máquina para hacer café y té, junto con aguas minerales del Monte Fuji. ¡Del Monte Fuji! Debajo del escritorio hay cajones. El cajón más grande tiene el frigobar o mini refrigerador. En este cajón tenemos tazas, vasos, plato con té, café y azúcar. Este otro cajón tiene el hervidor. Y entonces en el escritorio conectamos el hervidor y nosotros nos hicimos una once con los tecitos y lo que comprábamos de la tienda. Esto es un purificador de aire y humidificador, aunque nosotros no lo usamos. El hotel tiene wifi, funcionaba bien, aunque yo por defecto llevaba la conexión con Holafly. Hablando de Holafly, tuve súper buen internet con ellos en todo Japón. Es una SIM virtual para el celular. Tengo un código de descuento, Ariel Cruz, para cuando quieran contratarla. A mí me funcionó súper bien. La televisión tiene un menú en el costado. Por defecto te da información como la clave del Wi-Fi, pero puedes escuchar música relajante, usar aplicaciones como Netflix, conectarlo con dispositivos, alarma, películas, VOD de pago. La tele está en japonés, inglés y los otros idiomas deberían ser chino y coreano. Por ahí Belén está explorando la televisión para ver alguna cosa. En el edificio son 4 ascensores, todos de uso exclusivo de los huéspedes. Para poder elegir un piso necesariamente tienes que usar tu tarjeta llave de habitación. Los ascensores son modernos y no se llenan tanto en nuestra experiencia. En el ascensor hay un mapa grande con todos los hoteles del holding. Este hotel es parte de la cadena Okura Nikko Hotels y originalmente era una subsidiaria de Japan Airlines en sus inicios. De Japan Airlines HAL hay aviones de escala en recepción y una mini tienda dedicada con mercadería de la aerolínea. Yo no compré nada, pero es porque dentro de mi viaje pude comprar algunas cosas cuando volé desde Tokio a Osaka, más adelante. Para cambiar dinero en efectivo está esta máquina, tiene varios idiomas incluyendo español, es autoservicio y recibe varias monedas. Por $100 te daba 13.788 yenes en ese día. Nosotros solo usamos transporte público, pero esto me parece que es para usar el estacionamiento del hotel. Desconozco mayores detalles, pero tiene estacionamiento. En la segunda estadía era diciembre y la recepción estaba decorada para vacaciones de invierno. Entre ellos viven la Navidad y Año Nuevo en invierno, con frío y ocasionalmente nieve. Esta vez me quedé en la habitación 1009, piso 10, Moderate Queen, una cama grande con baño privado, que sería el otro tipo de habitación Moderate que ofrecen. La otra habitación era 1134 como recordatorio. No voy a entrar en tanto detalle, la veremos de forma bien resumida porque esencialmente es lo mismo, tienen las mismas prestaciones. La diferencia más notable es que la habitación es más pequeña, son 21 metros cuadrados y la otra tenía algo más de 24 metros cuadrados. Entonces es algo más compacta, pero sigue siendo una habitación muy cómoda y espaciosa, especialmente para lo que me tocó experimentar en los otros hoteles de Tokio, concretamente con 11 y 13 metros cuadrados, habitaciones muy chiquitas que eso irá saliendo en otros videos sucesivos. En vez de 2 camas, esta es una cama queen riquísima, súper cómoda. En Japón este tipo de camas mide 170 por 195. Es la cama más grande que ofrecen los hoteles aquí. De los 2 tipos de habitación, si volviera me quedaría en la twin. La de 2 camas, porque es más barata y es más espaciosa. Aunque viene bien dormir solo en una cama gigante de vez en cuando. Hay que darse un gusto. Antes teníamos vista hacia el este, hacia la estación Shintoyosu y Toyosu, y aquí tenemos ventana mirando hacia el norte, hacia Harumi. Pude disfrutar de la vista de noche y también en la mañana con luz de día. Nuestro viaje por Japón fue un sueño cumplido, es el sueño de mucha gente. Fueron 5 años de ahorro y planificación con Belén. No fue fácil, pero valió la pena. Cada día del viaje fue una maravilla. Estoy compartiendo algunas fotos. Grabé todos los hoteles de nuestra estadía. La otra vez ustedes me escribieron que les gustó mucho lo que mostré de otro hotel.
Ojalá que les guste mucho. Todo está hecho con mucho cariño. De mi parte, que Dios les bendiga mucho. Agradecerles por la sintonía. Agradecer y reconocer el trabajo del personal del hotel. Tuvimos una estadía maravillosa y nos fuimos con una sonrisa. Nos veremos en más viajes y aventuras. Gracias por la sintonía. Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Chau, que estén muy bien.